Bienvenido al primero de varios videos sobre las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Este video se centrará en el crecimiento exponencial. La ecuación diferencial de P de t es igual a k veces P, o P' de t es igual a k veces P de t modela crecimiento exponencial, lo que significa que la tasa de crecimiento es proporcional a la población o cantidad. Mirando esto nuevamente, esto nos dice que el cambio de P con respecto a t es igual a algunas k constantes por P, o la derivada es igual a una constante por la función original P de t. Y esto también se puede utilizar para modelar el interés continuo. Si bien resolveremos esta ecuación diferencial, encuentre P de t, la única función que satisface esta ecuación diferencial es P de t es igual a P bajo 0 por E elevado al poder de kt. Deberíamos reconocer esta función exponencial de nuestra clase de álgebra donde P sub 0 es la cantidad inicial, k es la tasa de crecimiento y t es el tiempo. Pero comencemos mirando un ejemplo. La población de un pueblo pequeño crece proporcionalmente a su población actual. La población inicial es de 5.000 y crece 4% por año. Esto puede ser modelado por la ecuación diferencial de P de t igual a 0.04 veces P. Y P de 0 es igual a 5.000. Queremos encontrar una ecuación para modelar la población, determinar la población después de 3 años, luego determinar cuánto tiempo le tomará a la población duplicarse. Entonces, para encontrar la ecuación para modelar la población, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, si escribimos esto en forma diferencial, tendríamos de P es igual a 0.04 P de t. 04 P dt. Queremos la P en el lado izquierdo de la ecuación, así que vamos a multiplicar ambos lados por 1 sobre P. Por lo tanto, tendríamos 1 sobre P de P es igual a 0.4 toneladas. Ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación. La antiderivada de 1 sobre P sería el valor absoluto del log natural de P, pero sabemos que P tiene que ser positivo. Porque es la población, entonces tenemos el registro natural de P. Pondremos la constante de integración en el lado derecho. Entonces esto será igual a la antiderivada de 0.04 con respecto a t. Sería 0.4 toneladas. Más la constante de integración. Ahora, una vez que tenemos esta ecuación, si esto es cierto, entonces e elevado a la potencia del logaritmo natural P también debe ser igual a e elevado a la potencia de esta suma. Al hacer esto, el lado izquierdo se simplifica muy bien a P, que sabemos que será una función de t. Entonces escribiremos P de t es igual a. Ahora porque tenemos una suma aquí, esto sería e para las 0.4 toneladas. Veces a la c. Pero e para la c es solo una constante. Entonces, dejemos que a la potencia de c sea igual a P bajo 0. Entonces ahora tenemos una función exponencial que satisfaría esta ecuación diferencial. Va a ser P de t es igual a P bajo 0. Veces e elevado a la potencia de 0.4 toneladas. Que se ajusta a la forma de la función exponencial que discutimos en la diapositiva anterior, también dada aquí. Pero ahora sigamos adelante y verifiquemos que P bajo 0 en realidad sería 5.000. Entonces P de 0 sería igual a veces e a la potencia 0, que de nuevo sabemos que debe ser igual a 5.000. Bueno, e al 0 es igual a 1, por lo que tenemos P sub 0 igual a 5.000. Dándonos nuestra solución particular a la ecuación diferencial, tenemos P de t es igual a 5.000. Veces e elevado a la potencia de 0.4 toneladas. Nuevamente, que coincide con la función exponencial que sabíamos que sería nuestra solución dada aquí. Ahora sigamos y usemos esta función para responder un par de preguntas. Queremos la población después de 3 años. Así que solo vamos a sustituir 3 por t. Necesitas una calculadora para esta parte. Entonces 5.000 veces e elevado a la potencia de 0.04 por 3.
Entonces, la población será aproximadamente, redondearemos a la persona más cercana, así que vamos a redondear, 5.637 personas. La última pregunta nos pide determinar cuánto tiempo le llevará a la población duplicarse. Entonces, nuevamente, comenzando con nuestra función de población, la población inicial es 5.000. 5.000 por 2 es 10.000. Así que vamos a establecer P de t igual a 10.000 y resolver t. Divide ambos lados entre 5.000. Este sería 1, 10.000 dividido por 5.000 es 2. Esto siempre será 2 cuando intente encontrar el tiempo de duplicación. Y para resolverte, tendremos que usar las propiedades de los logaritmos. Tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el registro natural 2 iguales. Aquí podemos aplicar la propiedad de poder de los logaritmos. Podemos tomar este exponente aquí y moverlo al frente. Entonces tenemos 0.4 toneladas veces el registro natural e. Pero el registro natural es igual a 1, por lo que se simplifica. Entonces ahora solo dividimos por 0.04. E ir a nuestra calculadora para encontrar el tiempo aproximado de duplicación. Entonces tenemos el registro natural 2 dividido por 0.04. ¿Qué pasa a ser nuestra tasa de crecimiento? Entonces, el tiempo de duplicación es aproximadamente, digamos 17.3 años. Quiero señalar que hay un atajo para determinar el tiempo de duplicación. Llamémoslo capital T. El tiempo de duplicación siempre será igual al registro natural 2 dividido por la tasa de crecimiento. Llamaremos K. Okay. ¿De acuerdo? Creo que tenemos poco tiempo, así que seguiré y echaré un vistazo al segundo ejemplo en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil.